Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. En este espacio, una palabra para ti. Quiero que vayas conmigo al libro de los Salmos, específicamente en el Salmo 86. Quiero que leas conmigo el versículo 15. Como recordarás, la mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David. Este rey que dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y diciendo Dios esta palabra acerca de él, también podemos discernir que David llegó a conocer a Dios. De hecho, si leemos los salmos, podremos ver cuán claro David puede hablar acerca del conocimiento que tuvo de Dios durante su vida. Y es aquí también, en este Salmo 86, donde David expresa palabras hablando del carácter de Dios, ¿verdad? Porque decir que conocemos a Dios es hablar del carácter de Dios. No podemos decir cómo es, no lo hemos visto. Vimos a Dios como hijo hombre, pero esto no fue en su magnificencia, porque Jesús, aunque es Dios, cuando estuvo en la tierra, era hombre. Aunque tenía su naturaleza divina, ¿verdad? Su comunión con el Espíritu Santo, el cual lo guió siempre, ¿verdad? A quien él obedeció siempre. Y siempre se refería lo que mi padre me ha dicho para hacer, he obedecido. Pero aún sabiendo eso, también debemos entender que Jesús fue 100% hombre. Él nunca operó como Dios. Él era un hombre que obedecía a Dios. Él vino a darnos ejemplo, no para que nosotros seamos Dios, sino para que seamos como Dios. Todo lo que te estoy hablando tiene que ver con el carácter de Dios. Sigue siendo lo mismo. Quiero que te conecte en esta hora con esta palabra que Dios tiene para ti. Y en este momento puedo ver por este versículo 15 que Dios, así como se le reveló a David, quiere revelarse a tu vida, dándote a conocer su naturaleza, su carácter. Quiero que quede establecido que cuando Jesús estuvo en la tierra, Él dijo que cuando lo vimos a Él, ya vimos al Padre. O sea, vimos el carácter del Padre en Jesús, pero Jesús era hombre. O sea, Jesús nos demostró que nosotros podemos comportarnos en la magnitud, aún en nuestra naturaleza caída, en la magnitud que Dios espera que nos comportemos. Ahora diciendo claramente, como cristianos que tenemos el Espíritu Santo, porque estoy dirigiéndome a la iglesia, ¿verdad que sí? La iglesia, la cual ha recibido a Cristo, y si hay alguien por ahí que no lo haya recibido todavía, pues esta es una buena oportunidad para recibir al Señor. No te vas a arrepentir de haberlo recibido. Así es que esta es una buena oportunidad. Haz una oración, dile: Señor, abro mi corazón en esta hora y lo pongo en tus manos. Pon tu Espíritu Santo en mí para que me dirija y no permitas que nunca nada me separe de ti. Porque cada cristiano que recibe al Señor, recibe también el Espíritu Santo. Por lo tanto, es un regalo doble. Cuando venimos al Señor somos sellados por su Espíritu Santo. Es un regalo. El Espíritu Santo es la primicia de todas las promesas que Dios ha dado. Recibimos el Espíritu Santo, lo recibimos por fe. Creemos porque Dios ha dicho que así es. Pero lo bueno de esto es que no solamente se queda en fe, sino que el Espíritu Santo comienza a darte testimonio a ti mismo de que Él está ya morando en ti. Entonces, es este mismo Espíritu Santo que te va a dar a conocer a Dios. Volvamos a David y a cómo David conoció a Dios. Qué tan grande fue la intimidad que tuvo este hombre, que fue inspirado a cantarle a Dios, a escribir estos salmos que son canciones de alabanza, de adoración, pero específicamente está hablando del carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Mucha gente
piensan esta pregunta como si fuera algo tan difícil como es Dios, pero realmente la Biblia entera está saturada de lo que nos muestra cómo es Dios. Como dije anteriormente, Jesús dijo, si me viste a mí, entonces ya viste al Padre. Entonces, todo lo que Jesús enseñó, pero anteriormente, en el tiempo de David, no estaba Jesús. O sea, nosotros tenemos un gran privilegio. Todo lo que Jesús enseñó nos revela al Padre. Pero aquí todavía Jesús no había venido a la tierra. Por lo tanto, aquí el Padre se reveló a David, el rey David, ¿verdad? Y es lo que dice aquí en el versículo 15. Léelo conmigo. El Salmo 86, versículo 15. Y quiero que tomes especial atención en cada palabra que se refiere al carácter de Dios. Vamos a leer. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí está diciendo Señor. Lo primero es Señor. Está reconociendo el señorío de Dios. Todos sabemos que Él es el Señor de señores. Si bien aquí en la tierra podemos llamarle a algunas personas Señor, sabemos que todo señorío terrestre está bajo el gobierno soberano del Señor de señores, que es Dios. Y lo primero que hace David aquí es reconocer el señorío del Dios al cual él le está hablando. Pero ¿qué más reconoce David? David reconoce aquí 4 cosas que son importantes acerca de Dios. Primero, es misericordioso, es clemente, es lento para la ira. Quiere decir que Dios posee ira. Pero no nos adelantemos a tomar la ira como la toma el ser humano, como se enoja el ser humano. La ira de Dios es muy diferente a la distorsión que tiene el ser humano en cuanto a la ira. Y lo otro es grande en misericordia y verdad. Si bien se repite la misericordia, hablando de la grandeza de su misericordia, hay algo más aquí, y es que está hablando de la verdad y verdad. Y sabemos que Él es la verdad. No hay duda de eso. Pero, ¿cómo podríamos analizar este carácter de Dios de manera tal que podamos conocer más a Dios en este día? Que podamos ver más de Él. Pero no solamente que podamos ver más de Él, que esto sea un reflejo de cómo fuimos creados, porque fuimos creados a su imagen. Todo fue distorsionado. Cuando caímos en pecado, nuestra naturaleza del principio fue distorsionada. Por lo tanto, todo lo que aprendimos fue distorsionado. Pero entonces Jesús vino para enseñarnos la verdad. La verdad de la verdad. La verdad real. La verdad única. La verdad que no se agota. La verdad que permanece para siempre. Esta es la verdad y este es Dios. Pero este mismo Dios nos dice otras cosas. Aparte de que Él es la verdad, está misericordioso, clemente e ira. ¿Por qué en este versículo menciona dos partes de la naturaleza de Dios que se oponen entre sí aparentemente? Quiero que entiendas algo. Nosotros tenemos limitaciones en el vocabulario. Entonces voy a tratar de explicarte esto de una manera que tú lo puedas entender y que tú abras tu corazón para que no lo saques fuera de contexto. Quiero que tomes el contexto real. Quiero que le digas al Espíritu Santo en esta hora, cualquier persona que ha recibido a Cristo ya tiene el Espíritu Santo. Eso no es que para mañana, pasado, no. Somos sellados inmediatamente, recibimos al Señor. Y si tú le abres tu corazón, así como le abriste tu corazón al Señor, si le abres tu corazón al Espíritu Santo, Él comenzará a obrar en tu vida inmediatamente. Por lo tanto, si recibiste al Señor en este preciso momento, pues entonces ya el Espíritu está en ti. Solo tienes que decirle, es como decirle, actívate en mí o actívame de ti.
Es como algo así. Entonces, en este momento, pidiéndole al Espíritu Santo, abre mi entendimiento, que yo pueda recibir no solamente una palabra escrita, pero una palabra revelada por el Espíritu de Dios. Amén. Y dice, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira. Vamos a ponerlo así, misericordioso, clemente, ira. 3 partes del carácter de Dios. Vamos a dejar la verdad. Vamos a hablar específicamente de estos que parecieran que se oponen entre sí. Y pareciera así porque realmente entre el carácter de Dios hay algo que se llama armonía. Y es que todo lo que es Dios, Él lo aplica en su soberanía en una forma armoniosa. O sea, Él no es más misericordioso, que más clemente, que más justo, que más amoroso. No, Él es todo eso en una totalidad, en una esencia plena, totalmente. Él es perfecto. Por lo tanto, cuando está hablando de cosas que parecieran que se oponen entre sí, realmente no es así, sino que Dios, con la otra parte que es la armonía, hace que todo esto fluya en una forma justa, ¿verdad? Si bien aquí no habla de que Dios es justo, Dios es justo. Y si fuéramos a hablar de las principales partes de su carácter, mencionaríamos la justicia, pero como solamente estamos hablando del versículo 15, me voy a limitar a hablar de la misericordia, la clemencia y la ira de Dios. Ok, mira esto, la misericordia de Dios, cuando hablamos de misericordia, las personas solamente piensan que ser misericordioso es perdonar. No. Esa no es solamente la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no solamente perdona, sino que también olvida. Cuando Él perdona, cuando tú vienes arrepentido a Él y Él te ha perdonado tus pecados del pasado, Él también olvida ese pasado y lo borra. Por eso es que Él pone su Espíritu Santo en ti inmediatamente, porque ya tú estás limpio. Es una promesa. Viniste al Señor con un corazón sincero. Tienes que recordar que tienes que arrepentirte. Tienes que decidir un cambio de vida, un cambio de mentalidad y un cambio de acciones. Y una cosa va a ir dando la otra. No nos desesperemos. Como digo yo, vamos a disfrutar el camino, pero siempre avanzando hacia adelante, pero entendiendo que Él va a ir quitando todos nuestros enemigos poco a poco. Estas cosas no van a suceder de la noche a la mañana. Sí, hay milagros que Él hace, ¿verdad? Algunas personas saben y pueden dar testimonio de que recibieron un milagro. Dios hizo un milagro. Es una gracia, un favor de tal vez una mala costumbre que hayas tenido y Dios te la quitó instantáneamente. Un día, un de repente de Dios en tu vida y viene y se va. Algunos lo reciben en la conversión, pero hay otros que tal vez tienen que luchar con algunas cosas, siéndole fiel a Dios y dependiendo de Dios y en comunión con el Espíritu Santo constantemente. Hay algunos que tienen que luchar con estas cosas por un periodo de tiempo. Pero el que comenzó en nosotros la buena obra es seguro que la va a terminar. Hay un día donde nuestros cuerpos serán enteramente glorificados. Vamos a volver a ser perfectos. Todo aquel que viene al Señor y se mantiene fiel, creciendo constantemente, sin menguar, esta persona va a ser enteramente transformada. Pero eso es en un momento determinado. Cuando resucitemos, dice el Señor, seremos totalmente transformados en las nubes. Pero volvamos atrás porque ese no es el tema. El tema es el carácter de Dios. Esto es lo que el Espíritu Santo me inclina a hablar cuando leo este versículo 15. Dios es misericordioso y clemente. Por lo tanto, algo importante que quiero que recuerdes de la misericordia de Dios. Dios no solamente perdona, Él también olvida. Y si recuerdas también que anteriormente te dije que cuando conoces el carácter de Dios, entonces comienzas a conocerte a ti mismo como fuiste creado. Quiere decir que Dios puso misericordia en ti. Entonces tienes que conocer cómo Dios actúa en su misericordia para tú aplicar esa misericordia correctamente. Entonces,
en lo que estamos hablando, ¿cómo lo aplicarías en este momento? Bueno, tú dirías, si Dios perdona y también olvida, quiere decir que yo también tengo que perdonar y olvidar. No es que te van a borrar la memoria, es que ya tú no vas a tomar eso más en cuenta. Y si estás luchando con el pensamiento, entonces cada vez que te llegue el pensamiento, recházalo en el nombre de Jesús. Llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. Recuerda que tú tomaste una decisión y recuerda, sustituye el pensamiento. Cuando venga el pensamiento, dice, no, yo tomé la decisión de olvidar y yo no tengo que pensar más en eso. Esa es la importancia de la comunión, porque es Dios quien nos ayuda. Tú decides, pero Dios es quien obra el milagro, porque Dios va haciendo milagros continuos en nuestras vidas, pero los milagros no siempre son de lo que tú quieres en este tiempo. Tienes que confiar en Dios, en la manera y en los métodos que Él va a usar para dirigirte, para guiarte, para enseñarte y para irte transformando a su imagen, que es lo segundo aquí. Clemente. ¿Y qué me trae a la mente la palabra clemente? La palabra clemente es como una persona piadosa. Digamos que Dios tiene piedad de nosotros. Él entiende nuestra naturaleza y por eso mandó a su Hijo. Por eso mandó a Jesús, ¿verdad? Porque entendía que necesitábamos un redentor, que necesitamos a alguien que nos ayudara. Y por eso Jesús cuando se fue también envió al Espíritu Santo, porque entendía que necesitábamos la ayuda y el poder, porque solo no podemos. Entonces, cuando hablamos de clemente y vemos a Dios, la clemencia que ha tenido con nosotros, que aún mereciendo, ¿verdad?, la paga del pecado, Dios tiene la misericordia de atraernos a Él para perdonarnos, borrar nuestro pasado y comenzar de nuevo con nosotros. Y cuando tú ves esto de Dios, entonces, ¿qué tú piensas de ti mismo? Es así mismo como tú tienes que hacer con tu prójimo. Porque si bien Dios no necesita tu clemencia para Él, Dios sí quiere que tú muestres la clemencia de Él a través de ti para otros. Esto tiene tanto de qué hablar que no tomaría mucho tiempo solamente hablar de la clemencia, pero quiero que te lleves la esencia. Tienes que ser clemente y nunca confundas la clemencia con la pena. La pena es una triste versión de la compasión, de la clemencia. La pena ni siquiera viene de Dios. Esto que le tengas pena a los demás o que te tengas pena a ti mismo, peor. No. La clemencia, la compasión no tiene nada que ver con la pena. Así es que la pena hay que desecharla. Lo que debemos tener es compasión. Compasión de lo verdadero. Compasión de lo justo, compasión del que necesita verdaderamente, porque no podemos mal acostumbrar a las personas. No podemos ser piadosos, clementes, compasivos con personas que no tienen necesidad de compasión. Podríamos estarlos mal acostumbrando y tenemos que ser balanceados en nuestra compasión. La compasión la necesita alguien que está pasando por un momento doloroso, un huérfano, una viuda, un pobre. El mismo Espíritu Santo te lleva a compasión. Debemos siempre pedir que Dios nos llene de su compasión. Así como Jesús, los milagros que Jesús hizo, no lo hizo porque era Dios. Él nunca hizo milagros por ser Dios. Él hizo milagros porque Él era compasivo. Y asimismo la iglesia, cuando tiene el don para hacer milagros y es usado por Dios. Y fíjate, el hombre puede manifestar los milagros de Dios. Tú puedes obrar bajo el don del milagro, pero tú no eres Dios. Por si acaso alguien dice por ahí que sí, que Jesús era Dios porque hacía milagros. No, nosotros podríamos manifestar los milagros de Dios como lo hizo Jesús y nosotros no somos Dios. Por lo tanto, que te quede claro que todo lo que Jesús hizo en la tierra lo hizo como hombre.
Y hablando de la compasión, esta fue la razón por la que Jesús hizo tantos milagros. Dice la palabra que Él tenía compasión de ellos. Y esta es la compasión que el Espíritu Santo quiere despertar en ti. No es hacer milagros para gloriarte. No es hacer milagros para que te aplaudan. No es hacer... Hay cantidades de personas que todavía aman los aplausos, que quieren los aplausos, que anhelan los aplausos. Y yo te digo... Óyeme, tú puedes combatir eso en el nombre de Jesús. No permita que esto entre en tu mente ni en tu corazón. Deséchalo. No busque fama, no busque el éxito como lo busca el mundo. Que cualquier don que tú tengas y operes a través de él sea para gloria de Dios, entendiendo que es Dios que está obrando a través de ti. Amén. Así quiero que recuerdes la clemencia como la compasión que debes demostrar al que la necesita. Tienes que pedirle a Dios discernimiento de espíritu para que no seas engañado. Porque hay muchos que se visten para levantar la compasión de los demás. Vienen vestidos, son, como dice la Biblia, son demonios disfrazados de ángeles. Entonces, tienes que pedirle a Dios discernimiento de espíritu, porque si bien es bueno que seas compasivo, no puedes dejarte manipular por personas que realmente no necesitan compasión. Necesitarán otra cosa, pero no compasión. Pero como ese no es el tema, quiero que quede primero la misericordia, perdonar y olvidar. La clemencia, tener compasión de los demás, como lo tuvo la historia del buen samaritano. Tú la puedes buscar en la Biblia este hombre que ayudó a un prójimo que se suponía no debía ayudar, según cómo se vivía en aquellos días de Jesús. Así es que te dejo esa ahí para, si la quieres leer, vea la concordancia detrás de la Biblia, busca la palabra samaritano y la vas a encontrar inmediatamente en el Nuevo Testamento y puedes leerla y aprender algo más de lo que es tener compasión con el prójimo. Dice la palabra que tenemos primero que servir a nuestros hermanos de la fe y luego al mundo entero, pero es al mundo entero, al prójimo. O sea, esto no es con parcialidad, esto no es con caritismo, esto no es con el que me cae bien, con el... No. Si vas a tener compasión, debes tener la compasión de Dios. La compasión de Dios es para todo el mundo. No es para una religión, no es para un grupito. Dios conoce quién necesita compasión y no se limita para ofrecerla. Así es que tú y yo debemos de hacer lo mismo, mejormente guiado por el Espíritu Santo, porque así no vas a hacer lo incorrecto cuando tengas compasión. Y para terminar, la ira. Entonces, ¿es misericordioso o tiene ira? Bueno, fíjate que dice lento para la ira. Quiere decir que Dios te da oportunidades. No es que él es lento como nosotros usamos la palabra lento, sino que Dios te da una oportunidad. Estoy segura que cantidades de personas que me escuchan pueden decir, es cierto, Dios me ha dado muchas oportunidades. Dios, antes de manifestar el juicio justo que merecemos, primero no manda mensaje. Arrepiéntete, ven a mí, quiero ayudarte, quiero salvarte, no quiero que perezca, ven. ¿Cuántos ejemplos tenemos de que Dios ha enviado la palabra porque quiere salvar, quiere ayudar? Dios no quiere que nadie perezca, Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Jesús no murió por unos cuantos, Jesús murió por el mundo entero. Entonces, cuando hablamos de la ira de Dios, tenemos que tener en mente esto que dice que es lento para la ira, ¿verdad? Él nos da oportunidades, pero aún así debemos reconocer que eventualmente Dios obrará a través de su ira. Su ira no es, como lo he dicho antes, como la del hombre, sino que la ira de Dios es el juicio justo, la paga que realmente merecemos. Dios no se equivoca con nada de esto. Así que, ¿cómo puedes aplicarlo tú? Donde Dios te ponga, en el lugar donde tú estés, sé justo. Sé justo como Dios que es justo. Obra en justicia. Hay personas que merecen, por ejemplo, que se le quite el trabajo porque han obrado mal, y si tú estás en una posición donde tienes que quitar trabajo, entonces lo justo es que lo haga.
Hay muchos ejemplos que te podría dar, pero por ahora quiero que te concentres en que Dios es misericordioso, Él es clemente y es lento para la ira, pero finalmente, si no nos arrepentimos, las oportunidades se acaban y su ira cae sobre nosotros. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida? La misericordia perdona y olvida. Tú debes perdonar y olvidar. La clemencia es la compasión. Debes tener compasión por el prójimo. Y por último, debes de ser justo. Tus decisiones deben de ser justas. Se despide de ti tu hermana en Cristo, Marisela Rodríguez. Que Dios te bendiga.